queremos invitarlo a que nos acompañe a 1 de Samuel capítulo 3, verso 1 al verso 4. Aquí está la tarea, la asignación del Padre para este día: rescatando a una generación perdida en el mundo, no en el templo. Eso está tremendo. Escuche eso. Hay una generación que está perdida, no en el mundo, está perdida en el templo, y hay que rescatarla. Hoy vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes para nosotros los padres que tenemos que considerar en cuanto a nuestros hijos. Amén. Dice de la siguiente manera, capítulo 3, 1 de Samuel, verso 1 al 4. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión, no había palabra. Escuche esto. Y dice que, verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Ok, esta es una historia bastante importante, bastante poderosa, que de ella vamos a sacar hoy el tema para poder construir sobre este tema y sobre esta palabra de Dios, rescatando a una generación perdida en el templo, no en el mundo, en el templo. Hay una generación que se ha perdido en el templo. Tenemos que rescatarla. ¿Por qué digo eso? Porque quizás parte de esa generación perdida en el templo, en la iglesia, son nuestros hijos. Y nosotros como padres de familia tenemos que preocuparnos para poder rescatar esta generación. Ahora, vamos a estar en este momento entrando a esta palabra. Una vez más, ayúdenos a compartir, por favor. Vamos a entrar y introducir el tema, pero yo quiero orar primero en esta hora y pedirle al Padre que nos bendiga con su palabra y que nos dé la sabiduría y la guianza para poder entender esta palabra en este tiempo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Dios, que nos hables, que nos ministres, que nos enseñes y que nos reveles, Señor, todas las cosas que quizás no comprendemos y entendemos. En esta hora te pedimos que bendigas a cada uno que está hoy presente, hoy que está conectado. Dales oídos para oír tu voz. Y dame a mí, Señor, la habilidad, la capacidad, Señor, la gracia para poder ministrar esta palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Alguien ponga conmigo allí amén en los medios sociales. Ponga un fuerte amén y vamos a entrar al mensaje de la palabra. Rescatando a una generación perdida en el templo. Estaba orando esta tarde y el Señor me ponía desde la mañana el tema. Aún no había estudiado todo esto por completo, pero el Señor me estaba fuertemente hablando desde la mañana por toda esta tarde lo que yo debería de hoy ministrar. Y al regresar de una reunión a casa, me encerré en el cuarto y empecé a orar, pidiéndole al Padre dirección y la palabra que hoy debería de ministrar. Y el Señor me llevaba aquí a 1 de Samuel capítulo 3, del verso 1 al 4. Y pude alcanzar a ver algunas cosas que están bastante, hermano, importantes para que nosotros, usted y yo como padres, podamos entender y comprender en cuanto a esta generación que se ha perdido. Otra vez, no en el mundo, pero en el templo. Tenemos que rescatarla. Y yo quiero en este momento empezar diciendo que a través de los años hemos visto a grandes hombres de Dios trabajar duro año tras año tras año en sus ministerios. Después los vemos también morir, transicionarse a la presencia de Dios. Pero el problema es de que de pronto vemos que cuando son transicionados de la tierra a la presencia de Dios, todo el trabajo que ellos le metieron al reino de Dios por muchos años, ahora ha quedado desierto, ha quedado muerto. ¿Por qué? Porque no hubo una generación que se preparó para recibir el legado, para recibir, hermano, la batuta de un hombre de Dios
que al irse tenía que haberla traspasado a alguien, a un sucesor. Entonces yo puedo empezar a entender que no puedes, amado hermano, y yo no puedo ser efectivo en la jornada de la vida si nosotros adquirimos sabiduría de Dios, si nosotros tenemos capacidades, habilidades, conocimientos, hermano, pero si no logramos traspasarlo a nuestras generaciones que vienen, entonces, amado hermano, todo lo que hemos hecho en realidad no va a ser tan efectivo como si nosotros lo hubiéramos pasado y traspasado a una generación que lo va a tomar y va a construir sobre ella. Para mí es algo muy importante poder entender esto, porque lamentablemente hay muchas personas, hoy más que nunca hay muchas personas, miles de personas que están muriendo cada día, escuche bien lo que le estoy diciendo, y se están llevando con ellos a la tumba su sabiduría, sus experiencias, su conocimiento, cosas, hermano, dadas a ellos por el Espíritu Santo, que al no traspasarlas se las llevan con ellos y no tienen entonces, hermano, ellos la oportunidad de empoderar a una generación que les prosigue, que les sigue. Yo quiero que usted se ponga a pensar esto. Una persona en una ocasión aplaudía porque cuando aquellos hombres echaron a un muerto a la tumba de Eliseo, el muerto tocó los huesos y revivió, y todos decían gloria a Dios. El problema fue de que Eliseo, cuando murió, no traspasó esa unción a otra generación, a un sucesor. Por lo tanto, se llevó la unción a la tumba. Y ese es un problema. Hay muchas personas que se están llevando la unción, el manto, hermano, la sabiduría, la revelación, el conocimiento a la tumba, y no están transicionando todo eso a una generación con el fin de empoderarla para que sean más poderosos, más fuertes, más grandes que lo que nosotros fuimos. Esto es algo muy importante. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, de que los lugares más ricos, de los tesoros más grandes que existen, no son en los bancos, hermano, ni siquiera en las minas de África o de Australia. Los tesoros escondidos y enterrados más grandes, hermano, están en los cementerios más cerca de nuestras casas. ¿Cómo eso, apóstol? Explíqueme eso. Sí, ahí están precisamente enterrados sueños que nunca se realizaron, empresas que nunca se abrieron, libros que nunca se escribieron. Allí están los tesoros más grandes enterrados, sabiduría tremenda que obtuvieron hombres y mujeres de Dios que nunca fueron traspasados y depositados en la próxima generación. Yo creo con todo mi corazón que la Biblia habla y marca y dice que un hombre bendecido es un hombre que logró afectar hasta 4 generaciones. Oiga eso, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser efectivos en todo lo que hagamos, pero también tenemos la responsabilidad de traspasar a las generaciones próximas todo lo que el Padre nos está dando en este momento. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, este es un tema muy importante para mí. Escuche, es un tema donde tenemos que rescatar a una generación perdida, no en el mundo solamente, pero también en el templo. Hay una generación que se encuentra fuera de lugar, está en nuestras iglesias. Hay una generación en nuestras iglesias que se encuentran perdidos, no saben qué hacer. De eso queremos hablar el día de hoy. De eso vamos a ministrar el día de hoy. Porque yo quiero que usted entienda, amado hermano, que cuando empezamos a mirar esta palabra, nos damos cuenta, amado hermano, que usted y yo como latinos tenemos una cultura. Escucha lo que le voy a decir. Tenemos una cultura que nuestros padres en sus tiempos, lo único que ellos pensaban era tratar de sobrevivir. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar los biles? Tengo que trabajar, tengo que sobrevivir. Y lo único que le decía a su próxima generación era: hijo, tienes que trabajar duro, tienes que ser un luchador. Y está bien, no hay problema con eso. Pero el problema fue de que los padres nunca
activaron en sus hijos los dones, los sueños, los talentos, la sabiduría, la gracia, el potencial, la unción, el llamado, hermano, las profecías que estaban sobre ellos. Por lo tanto, ellos repitieron el mismo patrón que los padres estaban viviendo. Alguien tiene que decir en este momento amén a eso. Alguien me tiene que escuchar en este momento, hermano, porque el Señor no quiere que volvamos a repetir ciclos familiares, sino que Él quiere que en nuestras generaciones y en nuestra familia se vea, se refleje de que vamos de una generación de gloria y a otra generación a más gloria y de otra generación a más gloria. Por lo tanto, no podemos tener nosotros una casa llena de una generación que se encuentra perdida en el evangelio, no tanto en el mundo. Yo estoy hablándole a aquellos hijos y hijas que tienen promesas, que tienen profecías, que Dios los ha ungido, que tienen una habilidad, que tienen un ministerio. Sin embargo, en nuestras iglesias se sienten perdidos, se sienten fuera de lugar. Es la responsabilidad de los padres de poder ubicarlos y ayudarlos a poder comprender qué palabra profética está sobre ellos. Como hijo puedes habilitar la unción y la gracia que está sobre ti. Hija, ¿cómo puedes hacerle para avanzar y llegar a ser lo que Dios habló que ibas a llegar a ser? No solo se trata, amado hermano, de repetir lo mismo que yo pasé. Y hay cosas que los padres en veces dicen, bueno hijo, así es la vida, si yo lo pasé, tú también lo tienes que pasar. Yo rehúso que mis hijos pasen por las pruebas que yo pasé. Yo rehúso que mis hijos pasen por las dificultades, las situaciones, hermano, los ataques que yo y mi esposa tuvimos que pasar. Es mi responsabilidad, como la suya, de poder ayudarles a ellos y prepararlos y anticiparlos para que cuando venga un ataque, porque no es que no van a venir, cuando vengan los ataques, ellos estén preparados, porque nosotros pudimos activarlos en lo que viene siendo la autoridad y la unción que está sobre ellos. Alguien tiene que decir amén a eso en esta noche. Este es un tema diferente, pero por favor quédese conmigo, porque yo soy hijo de pastor, hijo de evangelista, y sé exactamente lo que le estoy diciendo, porque yo estuve perdido en el templo por muchos años. No estuve perdido en el mundo, estuve perdido en el templo, hasta que el Señor, hermano, me encontró y me restableció una vez más en mi propósito eterno. Ahora, escuche bien, esto es poderoso. Si alguien está conmigo, diga amén. Si sus hijos dejaron de ir a la iglesia, si sus hijos dejaron ir a la iglesia, usted diga conmigo esta noche, haga una proclamación y un decreto. Diga conmigo, mis hijos son salvos, mis hijos estarán activados en su propósito este 2020. Mis hijos tienen propósito. Ponga una palabra allí que marque a sus hijos, hermano, saque del archivo profético de sus memorias lo que Dios les habló y les ministró aún en su niñez. Ahora, yo quiero que en esta hora usted, hermano, vaya conmigo por esta jornada en esta tarde, amén. Vaya conmigo, es algo muy importante, amén. Si usted se está conectando apenas, ayúdanos a compartir esta transmisión. Estamos transmitiendo una palabra, hermano, que lo hemos puesto como rescatando la generación perdida, no en el mundo, en el templo. Amén. Y hoy vamos a ver lo que Dios nos está hablando. Entonces, cuando empiezo a mirar esto, yo creo con todo mi corazón, porque yo lo viví una vez más como hijo de pastor y evangelista por más de 53 años, viajando con mi padre a diferentes partes de toda la República Mexicana y aquí en Estados Unidos, y con un potencial de ser salmista, de ministrar a una edad muy temprana, tocando la batería a los 7 años. De pronto, a los 12, 13, 14 y 15 años, mi vida se empezó a desviar, hermano, al punto de que caí en la prisión, caí en las drogas, caí en las calles, caí en la venta de muchas cosas y empecé a meterme a una vida, hermano, que no era el propósito de Dios para mí. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que me están viendo en este momento, que sus hijos y hijas también quizás están pasando por situaciones así. Tienen problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas personales. Tienen quizás espíritu de depresión que los oprime, que los pone en depresión, que los pone en ansiedad, en temor. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy yo quiero decirte que tus hijos y tus generaciones serán rescatados
rescatadas por Dios en un tiempo como este. Hay profecías que estamos en este momento viviendo, hermano, y viendo que el corazón de los padres va a ser reconciliado y restaurado, el corazón de los hijos y el corazón de los hijos de los padres. Estamos viendo que el Espíritu de Jehová se está derramando en toda nuestra nación, y los niños y las niñas están profetizando, los jóvenes están viendo visiones, los ancianos están soñando sueños. En nuestros servicios últimamente hemos estado experimentando una visitación angelical impresionante. Amado hermano, si usted está confirmando lo que estoy diciendo y es de Legacy aquí, ponga un amén fuerte, por favor, porque lo que Dios está haciendo en este tiempo no es para ponerse a llorar, no es para decir, ay, ¿qué va a pasar en esta pandemia? Ahorita estamos cerrados, sí, estamos en cuarentena, las puertas están cerradas, pero cuando las puertas se cierren, esto yo lo dije meses atrás, rompe el techo y no lo repares, porque a través del techo Dios va a introducir milagros a la casa. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, escuche bien, esto es importante, encontramos a una generación perdida en el templo. Perdida, no sabe cómo adorar, no sabe cómo levantar las manos. Este es altar familiar, este martes. Yo quiero que usted se vaya conectando a esta palabra. Mañana predico en general, pero hoy es un servicio familiar, altar familiar, amén. Yo quiero que escuche. Hay una generación que no sabe, está perdida, no sabe adorar a Dios, no sabe levantar sus manos, no sabe el beneficio de la sangre de Cristo, no sabe, hermano, que hay poder en el nombre de Jesús. Entonces es una generación que, aunque asiste al templo, no conoce al dueño del templo. Es algo importante que nosotros tenemos que, hermano, empezar a fijarnos en nuestros hijos. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que no saben? Eduquémoslos, enseñémoslos, hermano, démonos el tiempo para decirles, sabes, hijo, que cuando tú oras y mencionas el nombre de Jesús, hay demonios que tiemblan y se van. Cuando tú pones manos sobre un enfermo y dices en el nombre de Jesús, sé sano, se van a sanar. Hay una responsabilidad que usted y yo tenemos para enseñarle a nuestros hijos el poder de la adoración y la alabanza. Muchas veces yo he escuchado a mis hijas en sus cuartos adorando a Dios con la alabanza y la adoración fluyendo. ¿Por qué? Porque no fue algo que ellos aprendieron en el seminario que hubo en la ciudad fulana de tal. Eso es algo que los inculcamos yo y sus madres desde pequeñas. Les estuvimos ministrando eso y ahora automáticamente brota de ellas junto con mi hijo. Entonces usted tiene que tener la misma cultura en su casa. No son perfectos nuestros hijos, pero están marcados. No son perfectos nuestros hijos, pero Dios los está retomando. No son perfectos nuestros hijos, pero hay una palabra de bendición sobre ellos, que Dios los va a rescatar y los va a reposicionar una vez más al lugar adecuado a la cual fueron llamados. Alguien diga amén conmigo en este momento. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, escuche esto es importante. Cuando vemos la vida de Samuel, aleluya, todo eso para ahora entrar a la palabra. Oiga, esto se va a poner bueno. Cuando usted mira la vida de Samuel, cuando usted ve la vida de Samuel, vemos la vida de Samuel, hermano, en la etapa, en el capítulo 3, en la etapa de un joven. Su vida, hermano, en este momento está siendo ejercitada. Escuche bien, toda madre, por favor, toda aquella que todavía no tiene hijos, también escúchenme, por favor. Todo padre de familia, escúchenme. En el capítulo 3, Samuel está ejercitando un llamado profético divino de parte del Padre. Oiga, pero está ejercitándolo porque capítulos antes, escuche bien, su madre lo había comprometido con Dios. Su madre lo había entregado a Dios y Samuel todavía no había nacido. Oiga esto. Su madre, a mí me impacta la vida de Ana. Escuche esto. Su madre, desde antes de que él naciera, desde antes de que él, hermano, saliera de su vientre, ella ya lo había declarado, lo había profetizado, lo había entregado, lo había comprometido
a ser un siervo de Dios. Escuche esto, esto es poderoso. Entonces ella lo que hizo fue que en oración, amado hermano, estaba pidiendo por un hijo, porque tantos años no lo podía tener. Y en oración ella orando, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Dice la Biblia, hermano, que ella dijo: Señor, si me das un hijo, te lo entrego. Entonces lo que ella hizo es que todavía no nacía Samuel. Sin embargo, ella ya estaba firmando un contrato con Dios de que cuando Samuel llegara, Samuel iba a ser entregado al sacerdocio, a ejercer un ministerio profético. Amado hermano, sus oraciones, hermano, ya estaban firmando un contrato con Dios, diciendo: si me das el hijo, yo te lo entrego, Señor. En otras palabras, Samuel era producto de una mujer que lo comprometió a su hijo desde antes que naciera. En otras palabras, cuando vino Samuel y nació Samuel, Ana ya sabía que Samuel cargaba una palabra profética para voltear, hermano, a toda una nación que se había apartado de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, veo que este tipo de oraciones, amados hermanos, ya no se hacen. Veo de que es necesario que el padre y la madre vuelvan otra vez a la memoria, escuche, de las promesas que se hicieron cuando nuestros hijos nacieron. Tenemos que volver a recordar que cuando nosotros quizás no podíamos tener un hijo, quizás sí podíamos tener hijos, pero en el momento de pedírselo a Dios, hablamos palabras que esos hijos la ligaron al reino de Dios para llevar a cabo una función profética que ellos iban a ejercer sobre la tierra. Escúcheme bien, es por eso que tu hijo quizás ande en la droga, pero el diablo no lo ha podido matar. Es por eso que tu hijo tuvo un accidente y ¿sabes qué? Quizás se murieron todos los demás, pero él no. ¿Por qué? Porque hay algo que lo amarró al reino de Dios. Hay algo, como Abraham ató a su hijo en el altar. Asimismo, cuando lo hablaste y declaraste, dijiste: Señor, este hijo es tuyo, Señor. Esta niña es para ti, es para tu gloria, Señor. Pues quiero decir que esas palabras fueron muy tomadas en cuenta en el cielo, y se ligó ese hijo y esa hija al reino de Dios para llevar a cabo una función profética sobre la tierra. Entonces ellos están cubiertos, están guardados. El diablo no te los puede quitar. ¿Por qué? Porque sobre ellos, hermano, hay un decreto en el cielo, hay un contrato en el cielo, que ellos van a llevar a cabo lo que Jeremías, hermano, experimentó. Jeremías, ¿por qué tienes miedo? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre y antes que te formase en el seno materno, yo te escogí, yo te di a ti un contrato de que serías profeta a las naciones. Alguien diga conmigo en esta noche, por favor: mis hijos han sido contratados para vivir la mejor etapa en el reino de Dios. Si usted lo cree, diga amén fuerte conmigo en esta hora. Si usted lo cree, yo voy a tomar una pausa. Si usted lo cree, diga conmigo: yo soy uno de esos contratados. Soy una generación que quizás estaba perdida, pero el Señor me está encontrando, me está revelando mi propósito otra vez, me está hablando de mi destino, me está declarando cosas a mi oído de noche cuando sueño. Tengo sueños proféticos. Quiero decirte que así es como Dios trabaja. Ana comprometió, firmó el contrato divino y dijo: Señor, antes de que nazca este niño es tuyo. Es tuyo, te lo entrego, Señor. Y así han estado muchos, amados hermanos, viviendo en la iglesia, viviendo en los ministerios, con sus hijos allí. Pero quiero decirle lo que sucedió aquí. Esto es tremendo, esto es tremendo. Usted debe de entender de que Samuel entendía que él no era bombero. Ay, ay, ay. Samuel entendía que él no era policía. Samuel entendía que él, cuando era grande, no iba a ser abogado, sino que su madre, oiga, escuche esto por favor, su madre le ministraba día tras día lo que estaba sobre él. Su madre le hablaba, amado hermano, lo que
Dios había depositado en él y sobre él. Su madre, hermano, sabía que ese niño no iba a ser bombero, ni policía, ni doctor, sino que iba a ser profeta, que iba a, hermano, regresar a toda una nación una vez más a Dios. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, veo, hermano, que es importante que nosotros entendamos que hay una responsabilidad que cae sobre nosotros los padres para poder enseñarle a nuestros hijos. La Biblia dice, escuche esto es un verso muy importante y poderoso. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo no se apartará de ella. Para poder yo instruirlo, yo necesito primero saber cuál es su carrera. Ana sabía la carrera de Samuel. Ana sabía que Samuel era un profeta. Ana sabía que Dios lo iba a levantar y usar poderosamente. Yo quiero preguntarte, ¿qué tú sabes de tus hijos? ¿Tú te das cuenta de lo profético que ellos cargan? ¿Qué sabes de tus hijos? ¿Qué tanto les hablas, les alimentas, les ministras, les activas lo que ellos cargan, lo divino de Dios en ellos? Esto es importante poderlo entender. Eso para Ana era una bendición. Ahora escuche bien, esto es muy importante, amén. Cuando yo empiezo a mirar esto, la Biblia dice, y aquí es donde nos vamos a meter un poquito más al templo. La Biblia dice que cuando él fue destetado, cuando él estaba más grandecito, y el capítulo 3 dice que ya era un joven, Ana lo llevó al templo. Ana lo llevó al templo. Voy a repetirlo otra vez. Ana lo llevó al templo. Aleluya. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda que hay una gran diferencia. Iglesia, escúcheme. Hay una gran diferencia entre llevar a tu hijo al templo y llevarlo a conocer al Dios del templo. Alguien me tiene que escuchar en este momento. Es importante poder diferenciar que si yo me congrego en un lugar, gloria a Dios, es importante congregarme, pero yo no puedo congregarme y llevar a mi hijo al templo sin primero introducir a mi hijo al Dios del templo. Aleluya. Alguien, quédese conmigo. Estos aquí, he aquí el problema, hermano. He aquí el problema que existe dentro de cada iglesia, hermano, que hemos introducido a nuestras generaciones al templo, pero no los hemos introducido al Dios del templo. Los hemos introducido a la alabanza, los hemos introducido a la adoración, los hemos introducido a la oración, los hemos introducido a la palabra, pero no los hemos introducido al Dios a la cual se le adora, se le alaba, se predica, hermano. Y esto es una de las cosas más importantes que la iglesia tiene que entender, porque si no arreglamos esta situación en nuestras familias y en nuestras generaciones, entonces, como le puse el tema, habrá una generación perdida, no en el mundo, en el templo. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, escuche esto, es tremendo esto. Cuando yo empiezo a mirar esto, si usted, hermano, vamos a tomar una pausa por un momento. Si usted está entendiendo esta palabra, póngame por favor un amén. Ponga un gloria a Dios. Ponga un sí cierto, pastor, sí cierto, apóstol. Tenemos que hacer ese trabajo como padres. Queremos la bendición y queremos milagros, hermano, rápido, así de repente, pero no queremos la responsabilidad como padres. No. Yo quiero que usted se vaya fijando lo que sucedió cuando Ana llevó a Samuel al templo. Es importante poder entender que esto, hermano, es algo necesario para este tiempo. Escuche esto. Cuando yo empiezo a mirar esto, Ana lleva a Samuel al templo, lo lleva al templo. Escuche esto. Yo quiero que por un momento usted entienda lo que ella hizo. Hermano, entienda lo que ella hizo. Ella llevó a Samuel al templo. Dice la Biblia que cuando ella llevó a Samuel al templo, primera de Samuel, capítulo 3, lo acabamos de leer, del 1 al 3, dice que no había palabra de Dios. 1, que no había visiones. 2,
que no había actividad sacerdotal. 3, que no había aceite. 4, yo quiero que usted entienda que Ana puso a su hijo en un ambiente en el templo donde la palabra de Dios escaseaba, donde no había visión con frecuencia, donde el sacerdote estaba acostado, no había actividad sacerdotal. Y número 4, donde no había aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero hoy yo quiero decirle que yo no quiero llevar a mis hijos a un lugar. Ay. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Yo no quiero llevar a mis hijos a un lugar donde no hay palabra, donde no hay visión, donde no hay actividad sacerdotal y donde no hay aceite. Ana puso a su hijo en medio de un lugar donde era una atmósfera seca, donde hacían culto pero Dios no estaba allí, donde alababan pero no descendía la presencia, donde había alguien allí que de repente decía: puedo ver una visión, no sé si es o no. Había confusión, inestabilidad. Y yo quiero decirte, amado, y quiero aprovechar para decirte también de que no podemos congregarnos en la iglesia de la esquina porque queda cerca de nuestra casa. Yo quiero en esta hora hablarle a un padre de familia que cree en sus hijos y todo lo que Dios habló sobre ellos, que usted no puede llegar a cualquier lugar a tratarse de congregar, porque si no hay palabra, si no hay visión, si no hay actividad sacerdotal donde está fluyendo el Espíritu Santo en rema y revelación, y no hay aceite, que es el mover del Espíritu Santo y la unción, el hijo se va a encontrar perdido en el templo. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, amado hermano, es importante, no lo tome a mal, pero para despertar a la próxima generación en sus dones, en su gracia, en su profecía, en sus promesas y todo lo que Dios les dio, necesitas el ambiente correcto, necesitas la atmósfera correcta. Yo antes tenía un arbolito con mi esposa que nos gustaba mucho, y en el momento que nos cambiamos de una ciudad a otro estado, usted sabe mi historia, de Ohio a California, quiero decirte que ese árbol se murió. ¿Por qué? Porque no estaba en California el ambiente, hermano, que necesitaba ese árbol para seguir floreciendo. Y en veces llevamos a personas a lugares donde pensamos, porque dice el letrero allí, iglesia, porque dice el letrero en el edificio, en ministerio, pensamos que allí, hermano, es el lugar indicado. Tenemos que orar mucho, iglesia. ¿Por qué? Porque hay una generación detrás de nosotros que si empiezan a entrar a un ambiente equivocado, todo lo que ellos cargan se empieza a secar, se empieza a morir, se empieza a deteriorar. ¿Por qué? Porque no cargan, hermano, ellos no están conectados ellos al ambiente exacto que ellos necesitan para activar y hacer florecer lo que Dios depositó en ellos. Si usted lo cree, diga amén conmigo en esta hora. Mire esto es importante poderlo entender. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 verso 25 al 28, quédese conmigo, que esto no fue el caso de Jesús. Fue el caso de Samuel. Entró a una atmósfera, a un lugar donde no había palabra, no había unción, no había visión, no había sacerdote. Pero Jesús, la Biblia dice que cuando su madre lo llevó al templo, escuche esto, Lucas 2, 25 al 28, mire lo que dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de Dios, de Jehová, estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora escuche esto, y sigue diciendo ahí más las cosas el verso, los versos que vienen. Pero escuche bien, cuando Samuel fue al templo, se perdió. Por un instante se perdió. Ahorita regresamos a la historia.
Cuando Jesús fue al templo, fue activado. Ay, hermano, mire, si no es importante dónde estoy metiéndome, si no es importante en qué lugar, mire, es primera vez que yo predico cosas así, hermano, pero estamos viviendo un tiempo peligroso. A mí me importa dónde te congregas, a mí me importa, yo cuando estoy en el servicio allá en el auditorio de Legacy, me pregunto en veces, si yo no fuera el pastor, me congregaría aquí, y empiezo a sentir la adoración, la gloria de Dios, empieza a fluir su rema, su presencia. Hermano, es importante estar en el lugar correcto, donde pueda florecer tu profecía, tu promesa, activarse lo que Dios trae sobre ti y sobre tus generaciones, tu familia. Cuando llevaron a Jesús al templo, se toparon con un hombre llamado Simeón. Mire, hermano, yo quiero que usted entienda que Simeón, lea los versos que acabamos de leer, dice que era un hombre justo y piadoso. Dice que era un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que era un hombre que tenía revelación. Y dice que era movido por el Espíritu. Este hombre había tomado en sus brazos a Jesús para que se cumpliera y se activara todo lo que cargaba ese niño en el templo. Escuche lo que estoy a punto de decirle. ¿En qué brazos estás poniendo a tus hijos? ¿En qué brazos estás poniendo a tus generaciones? Los brazos que están deteniendo a tus generaciones, la pregunta es, ¿tienen la capacidad de activar sus ministerios, sus dones, su gracia? Este es un tema complicado, es un tema bastante difícil de predicarlo, porque comprometemos a personas, al liderazgo. Pero hoy no tenemos tiempo de estar, hermano, con lazos emocionales. Si mis hijos no están creciendo, si mi vida no se está desarrollando, si mi familia no está siendo restaurada, tengo que empezar a preocuparme para poder entrar en un lugar, no como pusieron a Samuel, pero donde pusieron a Jesús. Un lugar que pueda ayudarme a florecer y a extenderme. Allí hay mucho, porque después dice la Biblia, amados hermanos, no me recuerdo el verso, pero si me da permiso lo voy a leer, porque él estaba en el lugar correcto. Miren lo que dice, vamos a ir a Lucas capítulo, es el verso 40, ya me acordé. Dice el verso 40, y donde está en su casa, léalo, que porque él estaba en el lugar correcto, dice que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él, porque fue puesto en el templo, donde fue introducido a lo profético, y no nomás al culto y culto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, entonces mire esto, vamos para acá todavía aquí, esto se pone bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dice nuestro amado profeta Eber, tu lugar es un lugar de entretenimiento o de entrenamiento. Me gusta eso, amado profeta, eso está bueno. Mire eso. Entonces cuando yo empiezo a mirar eso, veo, vamos a regresar a Samuel, veo que de repente dice, del verso 1 al verso 3, capítulo 3 de Primera de Samuel, verso 1 al verso 4, dice, en el verso 4, vamos a enfocarnos en el verso 4, dice que después que se expone que no hay palabra, que no hay visión, que no hay actividad sacerdotal y que no hay aceite, no hay unción, dice el verso 4, y Jehová llamó a Samuel. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Ahora el tiempo se nos está yendo y yo no puedo tocar todo esto, pero yo quiero que usted entienda que para eso lo había llamado Dios. Para eso lo había llamado Dios a Samuel. En un tiempo crítico, en un tiempo difícil, Dios lo llamó precisamente porque no había, lo voy a cansar con esto, no había palabra, no había visión, no había actividad sacerdotal y no había aceite, no había unción. Por lo tanto, Dios llamó
a Samuel, a Samuelito, aquel que su madre había hecho un contrato divino con el cielo, con Dios mismo. Antes de que naciera, lo entregó al Señor. ¿Por qué? Porque ella sabía la condición de la nación, por lo tanto sabía que su hijo iba a ser no el problema en la iglesia, pero la solución de lo que Dios iba a hacer en ese templo. Ay, y yo quiero decirte en esta hora de que Dios está trabajando, secretamente está llamando a sus generaciones. Va a rescatar a nuestros hijos y hijas. Va a rescatar a tus hijos y a tus hijas. Los va a volver a llamar para volver a activar lo profético que ellos cargan. Porque está reemplazando Dios un liderazgo que está corrompido. Un liderazgo que está, hermano, echado a perder. Déjame decirte que los próximos que vienen después de esta pandemia, amado hermano, hermana, son tus hijos, son tus hijas. En la iglesia, ahí en Legacy en Auditorio, aquí en Orange County, aquí en California, estamos recibiendo, hermano, cartas y cartas y cartas de niños y niñas y jóvenes que están, otros textean, que están recibiendo sueños proféticos que se están cumpliendo al pie de la letra. Amado, quiero decirte que tus hijos no han sido llamados para ser drogadictos, pandilleros, hermano, hechiceros. No han sido llamados, hermano, para hacer cosas indebidas. Tus hijos, tus generaciones han sido llamados para poder traer el avivamiento final de este tiempo, para que cubra toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Si usted lo cree, diga amén conmigo. Alguien dirá, pero amado pastor, ¿por qué es que sucedió lo que sucedió con Ana? Por eso quizás yo también estoy batallando mucho. No puedo dar a luz, no me puedo embarazar, tengo problemas con eso. Quiero decirte que Ana no tenía ningún problema con embarazarse. Ella no tenía ningún problema con esto. Ella sabía que dentro de ella había un candado que ella tenía que abrir. Ese candado se llamaba, amado hermano, el candado profético, que ella al abrirlo iba a desatar el próximo mover profético que iba a cubrir la nación de ese pueblo. Yo quiero que usted entienda en esta hora que el vientre te lo cerraron por un tiempo específico. Hay ministerios, hay dones, hay gracia. No te desesperes que fueron, hermano, apagados por ahorita, pero que muy pronto Dios está a punto de encenderlos otra vez. Amado hermano, ¿por qué? Porque lo que Dios está haciendo es reemplazando el liderazgo corrompido de la iglesia. Quiero decirte que durante esta pandemia hay iglesias que cerraron, hermano, pero no porque, hermano, Dios lo quiso o por lástima y bueno, ni modo, tuvimos que cerrar. No, hay iglesias que aún han cerrado porque el liderazgo que ellos tenían era un liderazgo corrompido. Un liderazgo que hombres, hermanos, estuvieron abusando de niños, estuvieron haciendo cosas indebidas, hermano, malgastando dinero, haciendo prostitución, involucrados en pornografía, en pedofilia. Entonces empezamos a mirar que Dios tuvo que cerrar el vientre por un ratito, porque si te nacía tu ministerio, si te nacía tus dones, si se cumplía la profecía, si te nacía tu hijo, puede haber sido que ese liderazgo corrompido te iba a contaminar lo genuino que Dios había puesto sobre ti. Por lo tanto, empezamos a mirar que le cerraron el vientre. Pero quiero decirle a alguien en esta noche, ya para terminar, que solo porque el vientre está cerrado no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Escuche, solo porque el vientre está cerrado no quiere decir que Dios no lo va a abrir. Solo porque no has profetizado todavía no quiere decir que no vas a profetizar. Solo porque no estás activo en tu llamado y en tus dones, en tu gracia, no quiere decir que no vas a estar activo en tu llamado, dones y gracia. Dios está transicionando a su amada iglesia, está limpiando los altares, está removiendo, hermano, un liderazgo que se corrompió y está levantando a Samueles en lo secreto para tomar la unción y volver a traer la palabra y volver a traer la actividad sacerdotal y volver a tener visiones, hermano, de una manera poderosa en este tiempo de avivamiento que se aproxima. Y yo creo con todo mi corazón que usted es parte de ese movimiento profético que viene en este momento a
tocar todo el mundo entero. Yo lo estoy viendo, tengo amigos y ministerios que estamos apoyando en las Filipinas, por ejemplo. Hay un avivamiento tremendo. Hay pastores de 17 años que han tomado campos en diferentes partes de esas áreas y regiones. Tengo un amigo pastor que está en China, en Beijing, China. Tiene 17 grupos de células que son subterráneas, en escondites, ministrando el evangelio. Hay una gran cantidad de chinos que están recibiendo a Cristo. Son jóvenes, son muchachos, son Samueles, amado hermano. Y usted como yo, que estamos más viejitos, es importante traspasarles a ellos la sabiduría, traspasarles a ellos el conocimiento del manto, de la paternidad, de cómo opera el reino de Dios, de cómo Dios quiere hacer milagros, prodigios, sanidades, de poder traspasarle a ellos las varas, hermano, de Jacob, de poder entender, hermano, de que no solo a nosotros nos tocó y no solo nosotros nos vamos a llevar, pero es necesario traspasarlo a una generación para que nosotros podamos ver con gozo y alegría lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Quiero decirte algo. Sabe, en la figura de David me dice que David era viejo, ya era viejo, avanzado de edad, y pensaban que estaba muerto. En otras palabras, déjenme decirlo de esta manera: el David que tenía palabra ya no era. El David que tenía unción ya no era. El David que tenía ese ministerio profético y ese ministerio sacerdotal ya no era. No tenía ya ni visiones. Todo mundo pensaba que estaba muerto David. Lo tenían en la cama. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta que ya no iba a poder funcionar? Cuando trajeron a una jovencita, la más bonita, dice, la más hermosa de la tierra. La Biblia dice que la trajeron a la joven y la pusieron en la cama para que entrara David en calor, porque ellos conocían a David, conocían el problema que tenía ese hombre, que el rey David. Entonces dijeron: metamos a una doncella en la cama y vas a ver cómo va a despertar. Pero David, sabían todos que había terminado su reinado, déjeme decirlo de esta manera, su llamado, su ministerio, cuando no pudo impregnar a una generación más joven que él. Ay, ay, ay. Y hay hombres y mujeres que han dejado de impregnar a una generación. Por lo tanto, Dios los está rescatando. La Biblia dice que Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel, heme aquí, Señor. Te tengo que rescatar, ven para acá. Te voy a revelar todo. Porque el sacerdocio está corrompido, está viejo, ya no te puede impregnar. Amados hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero vienen los Samueles. Vienen los Samueles. Serán los próximos en llevar a cabo palabras poderosas que empiecen a ser impartidas en el reino de Dios. Apoya a tus hijos, amado hermano, hermana. Cree en sus promesas, cree en sus profecías. Hace rato le decía yo a mi hijo: hijo, ¿sabes qué? Tengo que salir. Voy a estar saliendo. ¿Sabes lo que me dijo? Joshua me dijo: papi, si quieres yo me quedo y predico el domingo, me dice. Le dije: santo Dios, mira nomás este niño. Pero yo no le dije: no, estás loco, ¿qué te crees? Yo no me reí de él. Yo le dije: ¿sabes qué, hijo? Es muy temprano, es muy rápido ya el de aquel domingo. Yo voy a estar en la iglesia el domingo, yo voy a predicar. Para aquellos que quizás se la van a querer pintear, ¿verdad? Porque no va a estar el pastor. No, sí voy a estar. Sí voy a estar. Pero le dije, no le dije nada negativo. Le dije: ¿sabes qué, hijo? Con más tiempo lo hacemos, con más tiempo. Prepárate, lo vamos a hacer con más tiempo. Porque él creyó, entendió la palabra que Dios puso sobre él, y cuando ha ministrado nos ha bendecido, dicho sea de paso, de una manera poderosa. Entonces, esta hora hay una palabra para nuestros hijos. Hay una palabra para nuestros hijos. Mi hermana Xochitl, sus hijos son siervos de Dios. Mi amado hijo espiritual Ever y Karen, pastores de Costa Rica, les amamos mucho. Son una bendición para nosotros. Todos los que están conectados, Jay Fernandez, God bless you. Your kids are a blessing. Your kids are anointed for this time. Jesse Salas, your children are born in God. They're born in ministry. Cada uno que está aquí presente en este momento, bendigo sus vidas.
Padre, yo oro por cada uno, declaro que sus vidas son bendecidas, son guardadas del mal, como dice tu palabra. Son, Señor, cubiertos con la sangre poderosa de Cristo. Y que nuestras generaciones serán bendecidas hasta 1000 generaciones, Señor. Serán bendecidas en nuestra entrada, en nuestra salida. Señor, serán bendecidos en todo lo que hagan, y todo lo que toquen prosperará, y donde quiera que pisen será una tierra de ellos, Padre. Bendigo sus vidas, cada don que tus hijos tienen como los míos. Declaramos que esos dones se activan. Cada ministerio que ellos cargan, que ellos tienen, declaramos que se activan. Que todo sueño profético y deseo que se quitó y se perdió, Dios está rescatando a esa generación perdida en el templo. No perdida en el mundo, pero en el templo. Esos niños y niñas que se sientan en nuestros asientos en las congregaciones, declaro y profetizo que están siendo impregnados con algo divino del cielo. Esos jóvenes que estaban antes ministrando, llegaban a los servicios de jóvenes, pero que de una manera u otra algo sucedió donde esa generación se perdió, no en el mundo, pero en el templo. Dios los está rescatando. Dios volverá a poner el querer y el hacer por su santa voluntad en cada uno de ellos. Oramos, Dios, para que se cumpla tu palabra. Lo declaramos y lo creemos en esta maravillosa noche. En Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Dale gracias a Dios. Créelo que es un tiempo glorioso, un tiempo de poder, un tiempo, hermano, de activación. Prepárese, porque aunque este mundo va a entrar en más caos, la iglesia va a entrar en tiempos de avivamiento de una manera poderosa. Amén. Les amamos, les bendecimos. Y gracias por estar con nosotros en este altar familiar. Bienvenidos a Legacy Anuncios. Dios está restaurando el altar familiar y queremos que tú y tu familia sean parte de ello. Así es que los días martes a las 8 p.m. Apóstol Luciel Jurado estará trayendo una palabra que cambiará a ti y a tu familia para siempre. Conéctate. We invite you to our online services each Wednesday at 7:30 p.m. Pacific Time. Watch us through Facebook Live and connect. Hola, si tú eres un niño o un adolescente, entonces este anuncio es para ti. Queremos invitarte a nuestros servicios en línea a través de Zoom los días lunes a las 6:30 p.m. para todos los niños y los días jueves a las 6 p.m. para todos los adolescentes. Para poder tener acceso es conectarte a nuestra página de Facebook Legacy Church Orange County. Hey you! Yes, you! Have you subscribed to our YouTube channel yet? What are you waiting for? Subscribe today so that you can listen to all our messages over and over again. Simply click the subscribe button and share our videos to bless others. You can find us under Legacy Church Orange County. You can now give your offerings and tithes through our webpage, legacychurchoc.com, through the option Give. Ahora puedes dar tus diezmos y ofrendas por medio de nuestra página web legacychurchoc.com en la opción de Give. It's quick, easy, and secure.